El capitán general Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala, la cual fue instituida por él mismo el 21 de marzo de 1847. Durante su gobierno vitalicio, ¿qué quiere decir vitalicio? Que dura desde que se obtiene hasta el final de la vida, que duró desde 1839 hasta 1865. Guatemala se constituyó en el baluarte del Partido Conservador en Centroamérica y evitó la formación de una federación centroamericana que los criollos liberales querían a toda costa. Ahora bien, el presidente mencionado era mestizo y con rasgos indígenas, lo que junto al apoyo que recibió del conservador clan Aycinena. ¿Quiénes eran los Aycinenas? Los Aycinena eran un conjunto, una familia de negociantes criollos españoles nacidos en Guatemala. Tenían una muy buena posición económica. Ha sido la razón para que su figura haya sido polémica en la historia de Guatemala. Luchó contra el presidente liberal de la Federación Centroamericana, Francisco Morazán. A Carrera se le acusa como el principal causante de la disolución de dicha federación, al impedir que los liberales despojaran a los conservadores de los privilegios que hasta entonces disfrutaban, aunque logró equilibrarlo con concesiones a los indígenas guatemaltecos, con quienes fue sumamente benévolo y respetuoso, y el apoyo de Inglaterra, lo cual llevó a la población guatemalteca a disfrutar de cierta prosperidad en su gobierno. Rafael Carrera, un político guatemalteco militar, nació el 24 de octubre de 1814 en la aldea Los Rodríguez, en el municipio de Guatemala. En el año 1837 inició la lucha contra el régimen de Francisco Morazán, el presidente de las Provincias Unidas del Centroamérica, que federaban a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entre sus batallas destaca la de Matascuincla en Santa Rosa, derrotando el ejército contra el Teodoro Mejía. Y el 7 de diciembre de 1837, en la plaza de Xalapa, donde fueron derrotados en 1838, fue la producción, y en 1839 proclamó la independencia en Guatemala. Desde entonces gobernó hasta su muerte directamente o indirectamente, contra el apoyo de los grupos políticos, religiosos y conservadores. Durante el mandato de Guatemala mantuvo una guerra de 1850 y 1853 contra Honduras, El Salvador, y en 1863 invadió el territorio de nuestro último país y poniendo en finanza el fin del régimen de Guatemala. En dos ocasiones, desde 1844 a 1848, y él proclamó en la República de Guatemala en 1847 y desde 1851 hasta su muerte en la ciudad de Guatemala el 14 de abril de 1867. Él nació en una aldea o un barrio que se llamaba La Candelaria el 24 de octubre de 1814. Su papá era Simón Carrera, quien manejaba unas carretas de bueyes. Juana Torcidos,
comerciante de una cordelería. Fue un estado efímero dentro de la República Federal de Centroamérica. Fue creado en el occidente del estado de Guatemala en el año 1838. En la ciudad de Quetzaltenango fue proclamada y segregada formalmente por el Congreso Centroamericano. Los Altos fueron recuperados por Rafael Carrera en el año de 1840. Rafael Carrera envió al militar salvadoreño Francisco Malespín a que les avisara a las comunidades quechís y cachiqueles que se prepararan nuevamente para combatir a los criollos quetzaltecos. Los líderes quetzaltecos, al conocer de la noticia, la mayoría de los miembros salieron huyendo, y los pocos que quedaron quisieron retractarse y pedir perdón por haber tratado de formar nuevamente el Estado. Cuando Carrera regresó a Guatemala para ayudar a su madre agonizante, los líderes de la capital salieron huyendo. Por la derrota sufrida, Francisco Morazán tuvo que pedir el exilio a Perú y se formó el Estado Independiente de El Salvador, en donde Carrera colocó al militar Francisco Malespín como hombre fuerte. Fue entonces donde Rafael Carrera pudo recuperar los Altos definitivamente. El ascenso al poder de Rafael Carrera fue en el año 1840. Tomó la presidencia comandando también el ejército de Guatemala. Fue un político militar quien tuvo la oportunidad de ser presidente de la República de Guatemala en 2 ocasiones. Fue el máximo exponente conservador, ya que luchó para que Guatemala se separara de la Federación Centroamericana. Esto fue en el año 1838. Rafael Carrera también consolidó el poder del ejército en sus primeros años de gobierno. En el año 1837, Rafael Carrera luchó contra quien gobernaba el estado de Guatemala, el doctor José Mariano Gálvez, liberal al igual que Francisco Morazán. Entre sus fuerzas se encontraban numerosos grupos de indígenas, ya que el estado de Guatemala había vuelto a implantar la tribu indígena, ya que en el tiempo colonial había sido suprimida por las Cortes de Cádiz en el año 1820. En el año 1839 fue el golpe de estado de Rafael Carrera e inició el gobierno conservador de los 30 años, periodo en el cual Carrera gobernó la República de Guatemala junto con los miembros del clan Aycinena. Los criollos liberales decían que Rafael Carrera era un militar analfabeto. También decían que él se firmaba como Rey Caraca, nombre por el cual sería conocido por los guatemaltecos después de la reforma liberal en el año 1871. Fue un estado efímero dentro de la República Federal de Centroamérica. Fue creado en el occidente del estado de... Buen día, yo les hablaré acerca del primer gobierno, en el cual Rafael Carrera asumió la presidencia en 1844, siendo el último gobernador de Guatemala. Como primer punto tenemos lo que es el intento de colonia belga, en donde Carrera le dio a la compañía belga para que colonizaran la región de Izabal, pagando esta 16,000 pesos cada año a la República de Guatemala. Sin embargo, en 1850 la compañía fracasó totalmente. Como segundo punto tenemos lo que es la creación de la República, la cual se dio el 21 de marzo de 1847, declarando a esta como independiente y soberana. También en esta misma fecha se dio la renuncia de Rafael, la cual fue totalmente aceptada.
Como tercer punto tenemos lo que es el retorno triunfal a Guatemala. Es donde Carrera regresa al poder en 1841 y ejerce nuevamente su cargo en la presidencia. Como cuarto punto tenemos lo que es el exilio de Miguel García Granados. Miguel García Granados fue un diputado opositor al régimen de Carrera. En una oportunidad él atacó al gobierno y para no ser ejecutado tuvo que exiliarse en Europa, para ser más específicos en París, junto con su esposa. Como quinto punto y último, se dio la batalla de la Arada. La batalla de la Arada formó parte de la guerra entre el gobierno conservador de Guatemala contra la coalición liberal de El Salvador y Honduras, siendo esta la amenaza más patente para Guatemala, llegándola a un punto de perder su soberanía como república. Esto fue un poco acerca de lo que es el primer gobierno. Ascenso definitivo al poder. En el concordato del año 1852 se estableció el concordado con la Gran Santa Sede, el cual había suscrito en el año 1852 por el cardenal Jacobo Antonelli y Fernando Lorenza, al ministro de Guatemala. Ante la sede, por medio de este trato, Guatemala otorgaba la educación al pueblo guatemalteco y las órdenes de la Iglesia Católica. Esto quiere decir de que si el pueblo guatemalteco recibía la ayuda de la educación, por sí teníamos derecho a dar un diezmo obligatorio. El concordato mantenía la relación estrecha entre la Iglesia Católica y entre el Estado, y esto estuvo vigente hasta la caída del gobierno de Mariscal Vicente. Ahora, en la presidencia vitálica, en el año 1854, Carrera fue nombrado presidente vitálico. Se opuso al nombramiento con argumentos de que la presidencia vitálica era prácticamente una monarquía, pero no fue escuchado y fue nombrado excelentísimo señor capitán general don Rafael. Después de sus reuniones, él decretó que después de él morir, cada presidente que llegara al poder tenía derecho a estar 7 años. Y en la guerra contra los filibusteros, el 5 de mayo del año 1856, el expresidente de Guatemala partió con 500 hombres hacia Nicaragua. El propio Carrera hacia Nicaragua y algunos de los principales miembros de la sociedad guatemalteca iban a la expedición a matar. Los Estados Unidos había reconocido el gobierno nicaragüense durante los conflictos de Zavala. Entró en discordia con el comandante general de los aliados y fue una gran pelea. Convención de límites con Belice. La base jurídica territorial de los nuevos países era delimitar los respectivos territorios, es decir, que era un heredado de potencia colonial. Los mapas coloniales eran muy inexactos y eran sujetos a las interpretaciones, lo que provocó muchos conflictos dentro de los nuevos países. El jefe de Estado en eso entonces, Mariano Gálvez, en los 830 aseguró a Londres que Belice era parte de Guatemala, que le pertenecía a Guatemala, y a pesar de los negocios que tenía de armas inglesas, que era con Skinder y Kling y un tal Marshall. Rafael Carrera decide ir al frente con los indígenas, que eran pequeños finqueros del oriente, y tomó el poder en 1839 después de liberarles, y ellos mismos rompieron el pacto que fueron en los inicios de ese mismo año, y cada estado fue por su cuenta, y Carrera les aseguró a los campesinos todas sus tierras. Hola, mi nombre es Kevin. Yo les hablaré acerca sobre la muerte de don Rafael Carrera. El señor capitán general don Rafael Carrera, presidente de Guatemala, murió el Viernes Santo 14 de abril de 1865 a las 9:30 de la mañana.
La causa de su muerte es cuando se encontraba de descanso en el departamento de Escuintla, la cual envenenaron sus alimentos con una infusión de raíz de chiltepe, provocándole agudos dolores intestinales, donde fue sepultado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Luego de numerosos homenajes, al morir dejó muy pocos bienes, dejando constancia del celo con el que protegió los bienes de la hacienda pública, la cual es recordada incluso por escritores liberales. Posteriores. Ahí empiezan los logros. Carrera era mestizo con rasgos indígenas, por lo cual siempre se mostró muy respetuoso con ellos. Finalmente consiguió mucho respeto con las familias étnicas y posteriores en los indígenas. Mientras Francisco Morazán era un jefe del Estado de El Salvador, invitó a Guatemala el 18 de marzo de 1820. Carrera tuvo que huir, pero era inmediato después del prepago, después de 500 soldados, y recuperó la plaza guatemalteca. El 2 de abril de 1840, él recuperó y fundó estados en altos en la ciudad de Quetzaltenango. Cuando intentó independizarse de Guatemala, el presidente entonces no tuvo que contar con esto. Durante esto empezó el cultivo en nuestro país del cultivo del café, que habitualmente se convirtió en un producto donde lo exportaban. Hubo el cultivo de maíz, café, frijol, todo. Carrera fue el primero y último presidente en la República de Guatemala. El 21 de marzo de 1847 proclamó la creación de la República de Guatemala y gobernó hasta su muerte en 1865. Durante este gobierno que posterior, Rafael Carrera empezó a crear el Hospital San Juan. Hola, mi nombre es Kevin. Yo les hablaré acerca sobre Rafael Carrera en la literatura. La novela histórica Rafael Carrera, en su obra Cuadros de Costumbres, describe en los artículos de costumbres cómo era la vida en Guatemala durante el gobierno del general, haciendo referencia a los momentos que se vivían en Centroamérica y las luchas internas que terminaron con la Unión Centroamericana, siendo así dándole vida a la novela con la firma del general Rafael Carrera y el escritor e historiador liberal Lorenzo Montúfar.